Y eso fue el episodio 104, Monito Araña en El Salvador. ¿Qué te pareció estar aquí, Carla? Bueno, no aquí, sino que acá, allá, pero bueno, tú me entendés. Sí, ¿Qué yo te estuve en pareció estar espíritu. en el proyecto? La verdad que, que muy feliz, sí me siento muy contenta de poder estar con ustedes, aunque sea pues a distancia, pero pues siempre cerca. Sobre todo pues porque me parece un proyecto sumamente importante. Son proyectos que en nuestra sociedad y en nuestra actualidad son sumamente necesarios, el poder informar, el poder llevar esta información a todas las personas, ¿no? A la población civil, a todas las personas que al final del día pueden creer yo qué impacto puedo tener sobre los recursos de El Salvador, pero realmente todos tenemos poder sobre eso, todos podemos hacer un cambio. Entonces me sentí muy feliz, realmente soy súper fan de los podcasts, escucho tu podcast ya desde hace ratito. Entonces, pues sí, ya me estaba esperando yo el momento de poder compartir, así que la verdad que muchas felicidades a ti por esta iniciativa y sumamente pues agradecida por darnos el espacio para poder hablar del monito araña, para que las personas lo conozcan, para que sepan que tenemos monito araña en El Salvador. Entonces espero que lo disfruten, escúchenlo completo, realmente no se van a arrepentir. Y a ti, Melissa, ya esta es la tercera o cuarta vez que te tenemos aquí. La tercera vez. ¿Qué te pareció estar aquí? ¿Te gustó hacer podcast ya o todavía no? Yo creo que ya me voy a lanzar. Ya te hacer la competencia, dice. Ya me voy a lanzar al estrellato. No, bueno, como siempre, muy a gusto, ¿verdad? Un ambiente muy bonito para poder compartir información. Gracias que este proyecto Chachalaca pues da a conocer muchísimas cosas en diferentes ámbitos. Como dice Carlita, yo también creo mucho en los podcasts como un espacio de llegar a muchísimas personas, ¿verdad? Y de que gente mortales como nosotros podamos ser escuchados y podamos compartir eh, nuestras angustias y nuestro interés de salvar este planeta, porque como decía Carlita en un inicio, los biólogos en general creo que somos bastante, y bueno, somos muy apasionados, pero creo que alguien debe serlo para poder sembrar esa semillita, esa curiosidad de que todos juntos todavía podemos hacer algo, no solo por las especies, sino porque de eso depende nuestra vida también acá en este planeta con calidad de vida, ¿verdad? Así que súper feliz de nuevo de estar acá la tercera vez. Espero no sea la última, pero tampoco espero que sea muy aburrido. Otra Ok. vez, no, Bueno, mientras sigas contando historias de los Otra monitos y el vez. saxofón. Dios, sí. Pero por eso está Carlita, porque ella le dio el toque como Aunque nueva la mejor invitada. historia fue la del monito y el saxofón, yo creo que esa es el intro. Diablos, sí, sí, claro. Bueno, ahí se van a encontrar con la anécdota del saxofón y un monito que se pone a tocar saxofón para otros dos monitos. Pero bueno, es así como funciona la naturaleza misteriosa. Así que así comenzamos este episodio que tiene como objetivo visibilizar la realidad del mono araña en El Salvador y que pues veamos cómo le están pasando a nuestros primos, porque es también la forma en la que nosotros lo vamos a pasar dentro de poco. Así que comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca. Este es el episodio 104. Increíble que hayamos estado tanto, pero aquí estamos. Esto es Mono Araña o Monito Araña, como me gusta llamarlo, en El Salvador. Nos acompaña Carla Saldaña y también Melissa Rodríguez. ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo estás? Esta es la tercera vez que andas por aquí. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, Amaru. Gracias por darnos nuevamente el espacio para compartir un poco del conocimiento de la fauna silvestre en El Salvador. Y en la otra esquina tenemos a Carla Saldaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Hola Maru, súper bien y bien dicho ahí de la otra esquina, aquí un poquito más al norte, pero aquí estamos y muy feliz de estar por acá. ¿En qué parte estás? Estás en México, ¿no? Sí, estoy en México. Bueno, yo soy salvadoreña 100%, pero ya tengo pues 7 años viviendo aquí en México. Estoy en Querétaro, que es una ciudad en el centro. Es un estado chiquito que está cercano a Ciudad de México, como a 2 horas. Entonces, un contraste muy radical porque aquí pues es semidesierto. Entonces, te imaginarás venir de un lugar tan tropical a un semidesierto, pues fue un cambiazo, pero muy lindo, no me quejo. Me lo puedo imaginar. Bueno, y así comenzamos este pequeño episodio donde vamos a reconocer la importancia que tiene el mono araña para los ecosistemas de El Salvador. Pero bueno, así comenzamos esto, mira, siempre con esta pregunta de rigor. ¿Quién es
Carla Saldaña? Wow, bueno, empezamos con las preguntas duras, pero creo yo que justo estaba pensando en eso hace unos días que coincidió que fue mi cumpleaños y justo te pones como a pensar en ti, ¿no? A hacer un poquito de retrospectiva y sí, creo que Carla es una persona idealista y yo no sé si esto es un rasgo que compartimos muchos de los que estamos en el gremio de la biología y de la conservación, porque a pesar de que vemos panoramas que no son tan favorecedores en favor a la conservación de nuestros ecosistemas, de las especies, pues no quitamos el dedo del renglón porque sabemos que puede mejorar todo, ¿no? Que puede haber justicia tanto para las comunidades como para los ecosistemas. Entonces, creo yo que ese es un fragmento muy característico de mi ser porque pues gran parte de lo que soy es mi pasión por mi carrera, por la biología, por la conservación. Y bueno, soy muy curiosa también, que también ha sido gran parte de mi vida y una persona también muy, muy empática, pero sobre todo pues muy comprometida a la conservación y a lo que hago en mi día a día. Qué alegre, la verdad es qué bonito encontrar biólogos idealistas. Yo he conocido un par de biólogos que son todo lo contrario, pero dime tú, Melissa, ¿los biólogos son idealistas en general? Sí, yo creo que en general es algo, al menos en nuestra ONG, en Adves, yo me siento que hay mucha empatía entre todo el equipo de trabajo y compartimos incluso temas de personalidad, ¿verdad? Como dice Carla, pues tenemos los mismos ideales y así con otras organizaciones donde hay otros colegas, por ejemplo con Fundación Naturaleza, siempre decimos somos ONGs hermanas porque tenemos también los mismos ideales. Entonces sí, yo creo que somos bastante soñadores. Y pues en el tema de Carlita yo quisiera agregar, pues es una persona sumamente perseverante, trabajadora y creo que me siento muy orgullosa del equipo y principalmente de Carla, pues ella tiene un nivel de liderazgo muy importante en todo el tema de conservación. Esta es la primera vez que yo en un episodio, en mis 104 episodios del proyecto, alguien habla del quién es la otra persona. Mira qué interesante esto. Mira qué complemento también, ¿verdad? Así que excelente. Y Carlita, ¿nos podés regalar, por favor, si es posible, un momento trascendental de tu vida que te gustaría compartirnos? Ay, justo estaba pensando en eso y creo yo que igual va muy ligado a cómo fue que nació eso de mi carrera, de ese amor a la conservación. Creo que un momento trascendental y a lo mejor no es un momento muy alegre o muy feliz. Fue en una ocasión que habíamos ido en una visita familiar a un puerto ahí en El Salvador. Y justo llegamos al momento en el que estaban desembarcando, ¿no? Sacando la pesca del día, todo. Y justo en ese momento, pues, ves que se aprovecha a filetear lo que se está sacando porque, pues, está muy fresco. Y en ese momento justo dio la casualidad que sacaron un tiburón martillo grande. Y yo, wow, o sea, pero yo estaba alucinada, ¿verdad? Del tiburón, pero en parte fue como una tristeza de verlo así, ¿verdad? O sea, uno de niño, pues sí, desconoce muchas cosas, ¿no? Pero lo que me marcó de ese momento no fue tanto ver el tiburón martillo, la pesca, sino que al momento que lo abrieron salieron muchos tiburoncitos martillos bebés, así, pero un montón. Y yo pues muy pequeña, eso me marcó, me impactó un montón. Y creo yo que es de esos momentos trascendentales que me impulsaron en decir, no, yo cuando sea grande yo quiero hacer algo que cambie, algo que ayude a conservar las especies. Entonces fue como ese momento como muy el disparador o el trigger, como se dice en inglés, que creo yo que me llevó a lo que soy ahora, porque es un animal que es muy temido, que existen muchos mitos y lo ves con ese nivel de vulnerabilidad. Entonces, pues sí, algo te cambió y algo me cambió en ese momento a mí y creo que de ahí vino eso de yo voy a proteger a las especies. Qué interesante, fíjate. Y qué bonito, pues, o sea, darte esa oportunidad de dedicarte a la protección de los animales, pero qué historia de origen más cruda, ¿verdad? Ver ahí el montón de tiburoncitos, bebés, complicado. Ahora, decime, ¿cómo fue que llegaste a esto? O sea, ya sabemos cómo comenzó tu interés, pero ¿cómo fue que llegaste a este tema de la conservación y del mundo animal? Pues fíjate que es una historia muy, muy curiosa porque yo creo que de mi entorno nadie se lo hubiese imaginado porque yo vengo de una familia de ingenieros, o sea, mi mamá, mi papá son ingenieros y creo que lo primero que supe es no quiero ser ingeniera porque mi mami pues siempre andaba en las ferreterías y todo y al día de hoy yo de ir a las ferreterías me trae pésimos recuerdos, pero sumado a eso que era pues muy, muy pegue de mi mamá, mi mami era una persona que le encantaba andar en proyectos en campo.
Entonces, como que a mí eso sí me gustaba, andar en el campo, ver a la gente, luego que te cuentan la historia, que el garrobo, que vieron el no sé qué. Entonces fue como ese acercamiento y me gustaba un montón eso. Y también creo que lo que también me llevó a este mundo, decir esto me gusta, fue que de chiquita en uno de los viajes que hizo mi papá me llevó un libro de dinosaurios. No, ¿para qué? O sea, y fue como ese acercamiento y dije, yo quiero estar en este mundo. Y cuando llegó el momento de decidir la carrera, creo que no lo dudé mucho, o sea, fue de, no, yo quiero estudiar biología. Y así empecé en la carrera, a lo mejor y dentro de la carrera pues no salíamos tantísimo a campo, pero pues ahí es donde tiene el papel protagónico mi amiga Meli, que pues con ella aprendí muchísimo y fueron los primeros acercamientos pues de que ver los murciélagos, que ver los monos, entonces creo yo que desde ahí pues ya no hubo vuelta atrás. Ok, ok, súper bien, mira. Y bueno, vamos a ver, ¿qué estás haciendo en México exactamente? ¿A qué te dedicas allá? Ya está siempre relacionado a esto, me imagino. Fíjate que sí, o sea, bueno, yo aquí hice mi posgrado, hice una maestría y trabajé igual con murciélagos. Actualmente, pues yo estoy trabajando también en un fondo ambiental, que es una organización que da fondos para ejecutar proyectos de conservación, pero ahí sí, no tanto en el bosque, sino pues en el lado marino, en el arrecife. Y de igual forma, pues mi esposo es mexicano y pues tenemos una unidad de conservación, pero de reptiles, así que pues toda mi vida es ligada a animales de mar, de tierra, de árbol, así que eso es lo que estoy haciendo Ok, actualmente y como buen idealista, pues nunca quitando el piecito de mi país, de ahí del terruño y siempre queriendo aportar en lo que pueda a la distancia. ok. Y vamos a ver. Así que odias a los ingenieros, ¿verdad? Súper, súper. Aquí No, un ingeniero te entrevista, mira, qué doloroso eso. ya me vas a editar, me vas a poner voz de ardilla. Sí, es probable, fíjate. Creo que va a suceder esta vez. No, toda mi familia, vengo de una familia de ingenieros. Solo tengo recuerdos de Vietnam, de ir a las ferreterías así. Mira que hoy Todo. en día mucha gente toma como terapéutico ir a Bepa y dar vueltas ahí en todos los pasillos, ver las luces y todo eso, y pasan horas y horas y horas en eso. Ah, Pasan pues viendo así. inodoros y jacuzzis y se imaginan eso en su baño. O sea, yo lo he hecho, definitivamente es terapéutico. Yo puedo entender, ¿verdad? Yo puedo. Sí, Pero pues bueno, sí. Así hubieras así encajado perfecto en mi familia. sí, Pero sí, probablemente. así No, era. igual, Creo igual que aquí ya iban de mucho a la ahí lo que sí ferretería. dije, Los ya biólogos esto no es para pensamos mí. cosas. Sí. Sí, pero Ok, ya ves, fue la curiosidad, eso me llevó de, como son ingenieros electricistas, mi papá a meter, hasta que no metí el tenedor en un contacto de luz fue que me quedé quieta. que fíjate que yo soy electricista también, fíjate, qué curioso, o sea, el odio hacia los ingenieros electricistas llega ahí. Fíjate que yo de hecho fue que pisé una regleta, y estaba mojado, entonces me iluminé. En ese momento dije, bueno, esto quiero para mi vida, y dije, voy a ser ingeniero electricista, ¿va? Entonces, sí fue mi historia de origen, pero bueno, está bien. Wow, Entiendo pero sí, tu odio hacia nosotros, ¿verdad? Está bien, no, está para bien. nada. Pero qué historia tan iluminadora la tuya, Correcto. literalmente. Eche chispas, pero es normal. Ok, entonces abordemos este tema de los monito araña, que desde hace ratos me vienen hablando de ellos y pues siempre he querido saber. Primero que nada, entiendo que la familia de ellos es Ateles o algo así. Pero ¿qué me pueden decir de la familia de los monito araña? Sí, fíjate que, bueno, dentro de biología, como sabes, ya has tenido varios biólogos por aquí, pues existen las clasificaciones, ¿no? Entonces, dentro de ellas, pues está la familia Atelidae, que pues son monitos del Nuevo Mundo, entonces solo están en América y son pues primates más o menos grandecitos, o sea, son de 60 a 90 centímetros y dentro de esta familia, pues tenemos a los Ateles. Y es donde tenemos a la Teles geoffroy, que es pues el monito araña del que tú has mencionado. Y algo muy curioso es que Ateles significa sin dedo pulgar. Entonces, es decir, que pues hace referencia a que ellos no tienen un dedo pulgar, por eso se llama Ateles, de ahí viene ese nombrecito. Entonces, comúnmente pues los ateles los conocemos como mono araña y estos los podemos encontrar desde México hasta Panamá. Entonces, sí, como te decía, son monitos grandes. De hecho, pues se conocen como monos araña por lo mismo, ¿verdad? Porque tienen extremidades súper largas, brazos largos, piernas largas y algo que me encanta y que les envidio es tener una cola prensil, que es básicamente como si tuviesen una quinta extremidad. Ok, ok. ¿Y qué tan primos somos de los monito araña?
Pues yo creo que estamos pues más o menos relacionados, pero no tan cercanos. Sí. ¿Qué opina, Meli? Yo he visto gente que se parece, pero no sé qué onda es ahí. Bueno, si algo nos parecemos porque somos todos del mismo orden, ¿verdad? Todos somos orden Ujú. primates, pero dentro del orden primates existen una buena cantidad de familias. Como comentaba Carla, pues están los monos del viejo mundo, ¿verdad? Que es de África, de donde somos originarios, pues nuestra especie, ¿verdad? Los chimpancés y los grupos de simios somos más emparentados, nosotros somos parte de ese grupo. Y luego están la clasificación de otros primates menores, se le llama, eh, y los del Nuevo Mundo en la filogenia, digamos como en el árbol genealógico de los primates, los del Nuevo Mundo son los últimos que surgieron, ¿verdad? Entonces no estamos tan emparentados porque nosotros surgimos mucho antes eh, que algunas especies de los monos del Nuevo Mundo, pero sí, somos del mismo orden, ¿verdad? Por eso tenemos muchas similitudes. Ya por eso nos llamamos entre monitos, mono, hey mono, pásame eso y cosas así. Mira, qué interesante. Bueno, Por eso rasgos cuando culturales hablamos también. de los primates, pues sí, cuando decimos, el mono araña, no sé si has escuchado, bueno, se escucha mucho que decimos, hay que hacer siempre la aclaración que es el primate no humano, ¿no? Porque al final, pues también nosotros somos primates. Así es. Y nos llamamos primos entre nosotros. ¿Qué onda es ahí? Bueno, vamos a ver, son de teorías conspiranoicas mías, ¿verdad? Pero están por ahí. ¿Por qué, por qué son importantes? Por qué es importante conservar al monito araña? Pues es Qué que valor tiene? creo que el mono araña, pues fuera de todo, bueno, en lo personal me parecen geniales, son muy lindos también, pues también cumplen roles muy importantes dentro de los ecosistemas y creo yo que uno de los más importantes es el hecho que son mamíferos que dispersan semillas. Entonces, cuando hablamos de la dispersión de semillas es que pues al momento que ellos se alimentan, porque gran parte de su dieta está conformada por frutos de diversos árboles, árboles nativos de nuestros bosques, pues ellos lo que hacen es al momento que comen y defecan, pues salen las semillitas y esas semillitas pues se convierten en nuevas plántulas que dan origen a nuevos árboles. Entonces, obviamente, como ellos se van desplazando de un sitio a otro, pues van haciendo esta dispersión de semillas a lo largo del bosque en el que se encuentran. Entonces, realmente esto es clave para nuestros ecosistemas y pues por eso nosotros los necesitamos a ello, ¿verdad? Porque también traen este equilibrio a ese ecosistema y también pues son sinónimo de salud en los mismos. Entonces, por eso es sumamente también conservarlo dentro de nuestros ecosistemas, ¿verdad? Y sobre todo, pues, en El Salvador, que afronta una gran problemática en términos de la pérdida de hábitat. Entonces, sí, son vitales también para esos ecosistemas y es una de las razones por las cuales pues, tenemos que sumar esfuerzos para conservarlos. Ok, ¿sabes? Un amigo me dijo una vez, íbamos en un viaje largo y de pronto de la nada, de esos momentos en los que todos van en silencio, y dijo, hey, vos sabías que las ardillas son bien importantes para el ecosistema. Y todos así se le quedaron viendo, ¿verdad? Entonces alguien preguntó, a ver, Fifi, ¿por qué? Es que las ardillas a veces coleccionan nueces y semillas y todo esto y después las olvidan. Entonces con el tiempo nuevamente se echan raíz, se raizan y al final así crece el bosque. Pero qué interesante. Bueno, mira, que es bien diferente. Ellos también sin darse cuenta son parte de lo que sostiene el ecosistema, ¿verdad? Y lo hace crecer. Y, Claro. ¿sabes? Dentro de todo esto había una frase que pude leer que me gustaría que nos explicaras, que es esto de que son una especie sombría. Ah, ok. Esto de que el mono es importante no solo porque es una especie que hace crecer los bosques, sino que también es una especie sombría. ¿Qué es esto? Sí, vaya, mira, o sea, para que lo entendamos mejor, es justo eso, ¿no? Imaginémonos que el mono araña es eso, una sombría, y que la lluvia, en este caso, pues son todas las amenazas, todos los riesgos que pueden sufrir otras especies y los ecosistemas. Entonces, abajo del mono araña, que está funcionando como sombría, pues tenemos, ¿no? Otras especies, incluso otros hábitats. Entonces, cuando nosotros protegemos al mono araña o protegemos esta especie sombría, estamos también indirectamente protegiendo otros ecosistemas, estamos protegiendo otras especies. Entonces, por eso es que se da este concepto de especie sombría que es comúnmente utilizado dentro de la conservación, que es pues similar, bueno, no tan similar, porque esto sí es una función más de ecológica,
pero también hay especies como especies banderas, ¿no? Que son las especies carismáticas, como el panda o como otros que son como logos e insignias de otro tipo de programas de conservación. Sin embargo, pues el mono sí, al proteger el monito araña, pues estamos justamente eso, ¿no? Protegiendo los ecosistemas y las funciones dentro de esta, ¿verdad? Como trayendo todo el tema del impacto que tienen en la vegetación cuando los estamos protegiendo, pues también estamos soportando todo el tema de la reproducción de plantas, la diversidad vegetal, pues todo el tema del equilibrio ecológico. Entonces, por eso se conocen como especies sombrías, o sea, porque protegiéndolas a ellas indirectamente protegemos otras especies. Ok, pero esto, ahora sí tengo la curiosidad, ¿esto es meramente una característica dada porque el mono araña consiguió la calidad de protección? Eso pues no, es más que todo en términos de que por lo mismo de que es una especie que grande, o sea, una especie como con un rol importante, pues obviamente si tú la proteges, pues sí estás protegiendo otras especies, ¿verdad? Pero sí tiene mucho que ver también con el sentido de que son especies que a lo mejor pueden tener un poco de mayor facilidad en términos de conservarlas, porque pues a veces son especies que están sumamente amenazadas. Entonces, como están sumamente amenazadas, a lo mejor es no fácil, pero puede haber mayor posibilidad de acceder a un recurso para protegerlas y por este motivo, pues tú también estás protegiendo a estas especies y tiene este efecto positivo. Entonces, también por eso se conocen como estas especies sombrías. También, pues, porque ayudan a mantener la estructura del bosque y todas las funciones, ¿verdad? Es más como algo muy, muy característico de la especie, pues no todas las especies cumplen con estas características. Ok, muy bien. Otro concepto que mientras estuve estudiando no me pareció interesante y me gustaría que me lo explicaran un poquito más es esto del paisaje. Esto del concepto de paisaje en la conservación, ¿cómo se aplica? ¿Qué es exactamente? Ahí yo le voy a prestar la guitarra a Carlita. Dale. Tal vez antes de, gracias, antes de hablar del tema de paisaje, sí me gustaría apoyar un poco en el tema de por qué hay algunas especies que se identifican como especies sombrías, un poco como lo comentaba Carla. Por ejemplo, en el contexto del Salvador y el episodio de hoy, ¿verdad? Se refiere específicamente al mono araña, porque en El Salvador solo tenemos una especie de primate no humano, ¿verdad? A diferencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, no se diga que Panamá dentro de Mesoamérica es el más diverso, tiene la mayor riqueza de especies de primates, y acá en el país solo tenemos una, ¿verdad? Y si tú quitas o eliminas una especie del tamaño del mono araña, que cumple un rol muy importante en nuestros bosques porque se alimenta, bueno, su dieta es más del 85% a base de frutos. Y frutos de tamaño que otros mamíferos, que también pueden ser frugívoros, como los murciélagos, no tienen la habilidad de dispersar, ¿verdad? Es algo como que, algo muy especial de un mono del tamaño del mono araña, que tiene esa capacidad de dispersar algunas especies. Si tú lo eliminas de algunos sitios, ¿quién va a dispersar eso, verdad? Entonces, por eso se considera al final una especie sombría, porque como lo comentábamos, ¿verdad? En la imagen, ella apadrina, digamos, o está por encima de otras especies por el rol ecológico que desempeña. Y nuestros bosques realmente se han reajustado a esa realidad de donde se han extirpado algunas especies de mamíferos grandes, ¿verdad? Entonces no es que el bosque desaparezca, pero la cadena, digamos, de todos los servicios ecosistémicos que ocurren en ese lugar, hay un reajuste. ¿Hasta qué punto nuestros bosques van a seguir resistiendo, verdad, la pérdida de especies? No sabemos. Y precisamente El Salvador es un buen ejemplo de llevar al límite a muchas especies en cuanto al espacio, por ejemplo. Teóricamente, cuando uno lee mucha literatura sobre el género Ateles, ¿verdad? Que estamos hablando el día de hoy. Dentro del género Ateles, que es donde está el mono araña, hay muchas especies, ¿verdad? Que incluso ahora se está elaborando un plan de acción para conservar a este género en toda su distribución, ¿verdad? Que llega o sea, a toda Sudamérica y Mesoamérica, las diferentes especies. Pero al final digo que somos un buen ejemplo porque de acuerdo a la literatura el mono araña ya no debería de existir acá. Tenemos bosques como Chaguantique, que tiene 45 hectáreas, donde los monos están resistiendo a ese
pequeño tamaño de fragmento donde tienen que básicamente sobrevivir, ¿verdad? Entonces, hay muchos bosques donde ya la especie no está, realmente nos faltan muchos datos históricos de qué pudo haber pasado, pero precisamente cada especie cumple un rol, ¿verdad? Y a veces las personas dicen, bueno, pero se extinguió, que localmente se dice extirpar, se extirpó o desapareció de ese lugar hace mucho. Por ejemplo, la guacamaya roja aquí en El Salvador. Ya hace bastante desapareció de nuestro país, aunque hubo, y tal vez ahorita no vemos tan drásticamente la ausencia, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué diferencia hay que la especie esté o no esté? Pero eventualmente se va viendo, ¿verdad? Algunos árboles ya nadie los dispersa, algunos árboles ya no germinan, ¿verdad? Las semillas, porque cada especie tiene un rol, ¿verdad?, que cumplir en esos bosques. Entonces, por ahí también enlazando la idea de especie sombría. Y ahora que tú comentas el tema de paisaje, ¿verdad? Porque es importante, digamos, todo este tema de relacionar las especies a nivel de paisaje toma más relevancia con especies grandes, ¿verdad? Porque obviamente no es lo mismo la escala de paisaje para una hormiga que la escala de paisaje para un elefante, ¿verdad? Especies más grandes obviamente requieren y necesitan mayor cantidad de espacio, mayor cantidad de recursos, ¿verdad? Entonces, el paisaje es sumamente importante y el paisaje de nuestro país son pequeñas islas. Todos los bosques que nos han quedado son pequeñas islas que no están conectadas entre sí, porque en medio de cada parchecito de bosque tenemos comunidades, carreteras, no sé, empresas, puertos, agricultura, ¿verdad? Tantas cosas que al final generan un aislamiento entre las poblaciones, que es precisamente lo que pasa con especies arborícolas como el mono araña. O sea, hay especies que tienen la capacidad de movilizarse por tierra de un parche de bosque a otro, ¿verdad? Por ejemplo, los coyotes, los armadillos o cuzucos, ¿verdad? Tienen esa habilidad. Pero una especie que es arborícola o sumamente arbórea, ¿verdad?, que está acostumbrada a vivir en los árboles, no tiene esa capacidad o tiene que aprender a desarrollarla, ¿verdad? Entonces, por eso el paisaje toma mucha importancia en eso. Ok, entonces podríamos decir que el paisaje es como el espacio, la dimensión que ellos utilizan. Ok, dentro de este mismo concepto o algo que está muy ligado es esto que tú venías diciendo, que es el corredor biológico, que son espacios o líneas dentro de esta cadena que conecta, digamos que pequeños bosques o porciones de bosques que nos van quedando en la región. ¿Sería así? Sí, digamos, los corredores biológicos al final, ya sea que se den naturalmente o que sean inducidos o promovidos por el ser humano para poder rescatar o darle la posibilidad a las especies de seguirse movilizando por el paisaje, ¿verdad? Acá en El Salvador, bueno, en nuestra región, hay una herramienta de conservación bastante famosa que es el corredor biológico mesoamericano. Este corredor biológico mesoamericano uno lo ve en diferentes documentos grises, documentos de gestión gubernamental y se creó pensando en la conservación del jaguar. Y en El Salvador no tenemos jaguares. Entonces, cuando uno se da cuenta de cómo fue diseñado ese corredor, casi que El Salvador no pasa por ahí el corredor. O pasa muy poco porque se pensó en una especie que se extirpó de El Salvador. Entonces no nos tomaron mucho en cuenta para ese corredor biológico. Pero sí, básicamente el concepto de un corredor biológico es darle la alternativa a las especies. Como digo, pueden ser espacios que naturalmente han quedado ahí o espacios que como conservacionistas o como una herramienta de gestión de región se utiliza para darle la opción de subsistir a diferentes especies. Ok. Ok, ¿cuánto tenemos de espacio aquí en El Salvador, así como áreas protegidas? Pues de las últimas cifras, el porcentaje de áreas naturales protegidas más o menos está como por el casi 4% de nuestro territorio nacional constituyen áreas naturales protegidas, lo cual es sumamente poco, ¿verdad? A esto sí hay que sumarle que existen espacios verdes privados que al final representan la alternativa, digo yo, porque los espacios verdes privados es más de lo que tenemos de porcentaje de cobertura de áreas naturales protegidas. Qué contrastante y qué extraño, ¿no? Porque uno pensaría que en un país como el nuestro, tener áreas de protección es importante, especialmente que somos tan sobrepoblados.
y al final estos son pequeños pulmones, ¿no? A nuestro alrededor. ¿Cuál crees que es el mayor limitante para poder proteger áreas? La gran dificultad en nuestro país considero que es obviamente el espacio, o sea, somos un país bastante limitado en territorio. Incluso mucha gente en Centroamérica de otros países siempre me preguntan cómo El Salvador históricamente logró constituirse como nación, porque somos muy pequeños, ¿verdad? Costa Rica siempre se dice que es un país sumamente pequeño, Honduras se ve como pequeño, Guatemala, ellos se ven como países pequeños y nosotros somos el más pequeñito de todos, ¿verdad? Entonces tenemos un problema de espacio en general y lo otro pues que dentro de este pequeño espacio hemos crecido mucho como población, digamos, nosotros como Ujú. seres humanos hemos sobrepoblado nuestro país. Entonces, cuando tú tienes un país con tantas personas, y pongo el ejemplo de Belice, Belice y nosotros tenemos la misma cantidad de territorio, pero Belice tiene alrededor de 300,000 o 500,000 habitantes. Nosotros tenemos más de 7 millones. Entonces, una población de ese nivel te demanda recursos, te demanda infraestructura. Entonces, nuestro gran problema con la conservación es que hemos acabado con los espacios, o sea, está una sobreexplotación. Y ese es el gran reto para El Salvador. Y me imagino que esto va fragmentando poco a poco los hábitats en los que ellos pueden sobrevivir. ¿Hay un espacio en el que, o región que sea protegida en la que ellos vivan o existan? Ahí luego que me complemente Carlita, pero Ujú. sí hay áreas protegidas que donde está todavía la especie presente. Por ejemplo, en la zona de Bahía de Jiquilisco tenemos Nancuchiname, Tahuantique, todo después, o sea, la distribución del mono araña en El Salvador es del río Lempa hacia la frontera del Amatillo. Antes del río Lempa no hay monos, ¿verdad? Entonces está Nancuchiname, Tahuantique, Normandía, que son protegidos. Y luego la isla Montecristo creo que entraría porque la isla Montecristo es parte de Bahía de Jiquilisco y es un espacio protegido. Y luego nos vamos hasta Olomega y el Caballito en la montaña de Jucuarán. No sé si se me quedó alguno, Carlita. No, creo que son hasta ahorita los que están confirmados y son los que mencionaste. Sí, sí, de hecho es muy interesante, pues como bien lo decía Meli, el hecho de pensar que todavía tengamos mono araña con el nivel de fragmentación, porque recuerdo que cuando estábamos trabajando la tesis de licenciatura, que precisamente lo que nosotros estábamos evaluando era eso, ¿no? Cómo afectaba esta fragmentación en términos de que aparentemente tú ves estos parchecitos que menciona Mel y pues sí son áreas protegidas en su mayoría donde se encuentra el mono, pero tú no ves ninguna conexión aparente entre esos parches. O sea, parece como está aquí el parche, está aquí el otro. De hecho, uno pues es atravesado por el puerto. Entonces tú dices, bueno, y los monos no se están moviendo, ¿cómo llegan de un sitio a otro, verdad? Como que están aislados los grupos. Entonces, cuando estábamos haciendo el trabajo de tesis, que básicamente era ver si ya podíamos tener nosotros una fotografía a nivel genético de cómo han sido afectadas estos grupos por la fragmentación, porque pues cuando tú ves eso puedes pensar o puedes decir, bueno, no todos los monos se están reproduciendo entre los mismos grupos y como pues bien dice Meli, hay sitios con más de 40 monos en un espacio muy, muy chiquitito, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, tiene que haber algún tipo de repercusión genética. Y cuando estábamos haciendo ese estudio, sí, muchas personas se sorprenden, ¿no? Que enseñábamos el mapa y decían, no, ¿y cómo están esos monos ahí? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo están viviendo en esos espacios tan reducidos, ¿verdad? Entonces, y al final, cuando parte de las conclusiones de ese estudio, pues fue básicamente que si bien no está muy, muy marcado ese impacto a nivel genético, pues sí empiezas a ver ciertas situaciones que ya te ponen una banderita roja de que hay que trabajar para ver de qué forma conectamos o puede haber una conectividad entre esos parches, porque sí algo que hay que resaltar, y creo que ya lo hemos mencionado, es que estos monitos dependen de bosques de muy buena calidad o necesitan esta conectividad para moverse de un sitio a otro. Entonces, básicamente sí existen pues muchos problemas para ellos al estar aislados o estar en estos parchecitos tan chiquitos, pero aparte de eso, pues tienes problemas que de endogamia, a lo mejor tienes grupos muy grandes y la disponibilidad de alimento no es la suficiente, entonces puede que la cantidad de frutos no sea suficiente para todos y pues tengan que optar por otros recursos de menor calidad, ¿verdad? Como a lo mejor hojas que no va a tener el mismo contenido energético que una fruta.
Entonces tenés todos esos problemas debido a esta fragmentación y pérdida de hábitat, ¿verdad? Sumado también a de que por lo mismo que estamos reduciendo su espacio, pues eventualmente también entran en contacto con otro tipo de infraestructuras humanas, con carreteras. Hay en algunos países pues que hay reportes de monitos que han sido atropellados. No nos vayamos tan lejos, pues en El Salvador, en Valles y Quilisco ya se han reportado casos de monos que se han electrocutado, ¿verdad? Por lo mismo de entrar ya muy, muy de cerca a estas infraestructuras humanas, pues nosotros pues vamos creciendo en densidad, como bien decía Mel, y pues sí, somos el país número 20, si no estoy mal, con mayor densidad poblacional, ¿verdad? A nivel mundial. Es increíble para el territorio que tenemos, entonces a lo mejor y creemos que esto no repercute en nada más, pero pues sí, cuando ya te pones en la lupa a ver cómo está afectando esto a las especies que tenemos en nuestro país, pues sí, está haciendo una presión bastante grande y bastante elevada. Ok, bueno, ya vimos que existen problemas y también tiene que ver mucho con nuestra sobrepoblación, pero ¿cuáles son los principales esfuerzos de conservación que se están llevando a cabo aquí en la región respecto al monito araña? Fíjate que en eso, bueno, igual me complementa Meli, pero creo yo que se han ido dando pasos y sí han habido estudios. Por ejemplo, si tú te vas a buscar la información del monito araña, vas a encontrar estudios muy viejos, como desde los 80, incluso trabajando en la tesis, sí te encuentras así como narraciones de los próceres, de que había mono no sé dónde y todo eso de los registros, ¿no? Luego sí hay un salto bastante grande de información. A los 90 igual hubo pues una persona que trabajó mucho, Karenina, ella levantó mucha información de primates. Luego pues también Meli, o sea, Meli la verdad que ella ha trabajado muchísimo con monito, pues no está de más decir que Meli fue la persona que me llevó a mí, que me llevó también a Lucía, que es otra chica teles, a este mundo. O sea, realmente pues es de las personas que más información ha levantado en nuestro país. Y gracias a esos esfuerzos que se han ido haciendo, pues creo que de unos, pues que será unos 7 años, 10 años para acá, se ha tratado de estar trabajando muy constante. Entonces, el estar tocando piedra en eso ha ayudado, ha unado también a que hayan mayores esfuerzos de conservación en el país. De hecho, pues en el año 2020 se trabajó en una consultoría junto con Paso Pacífico y el Ministerio para elaborar el Programa Nacional de Conservación de Mono Araña. Entonces, se fue un ejercicio muy, muy bueno porque no solo fue desde el nivel de la academia, sino que se involucraron a diversos actores claves, personas que están en campo, guardarrecursos, personas de otros países que tienen conocimiento más amplio sobre la especie. Y en este ejercicio, pues lo que se hizo fue precisamente identificar las amenazas que tiene o que enfrenta el mono araña en el país, así como las líneas estratégicas que se deben de seguir para su protección y su conservación. Entonces, al final este programa, lo bueno y lo más alegre de esto es que no ha sido un documento que quedó encajonado ahí agarrando polvo, sino que también pues a raíz de eso pues ya se han tenido proyectos para poder cumplir un poquito con las metas o con los objetivos que se plantearon ahí en ese documento, ¿no? Parte de ello pues levantar más información porque se necesita más información del mono araña y sobre todo pues enfocado a lo que mencionaba Meli, ¿no? De la conectividad y de los corredores, que como ya les decía, pues es una de las amenazas más grandes, todo el tema de la pérdida de hábitat. Entonces pues es justamente evaluar esas estrategias y creo yo pues que se está avanzando en ese tema con apoyo de diversas instituciones, pues realmente son bastantes las que están incluidas. Nosotros como ATLAS pues también tenemos el programa de conservación ATELES, donde pues también estamos trabajando en pro de la conservación de la especie. Entonces, creo yo que se está haciendo algo, estamos trabajando en pro de ello. Claramente falta más, pero también pues algo que ayuda siempre es tener ciertos marcos legales también, ¿verdad? También hay que recordar que el mono araña es una especie que está clasificada en peligro por el Ministerio de Medio Ambiente y también es una de las 25 especies más amenazadas a nivel mundial. Entonces, todo eso también nos da un marco para poder operar y para poder seguir trabajando en pro de la conservación del mono araña. So, creo yo que son parte de las iniciativas, ¿verdad? Tanto a nivel nacional, que es algo muy feliz que tenemos, y también pues a nivel regional también hay otros esfuerzos. Ok, bueno, y ahora sí me gustaría preguntar y puntualizar un poco con respecto a los mayores retos que está enfrentando, porque yo me imagino que aparte de que lo estamos desplazando,
Ellos tienen retos internos, como tú decías, ¿verdad? La endogamia, la dificultad con los alimentos, el espacio que por sí es parte de nuestro problema de sobrepoblación. Pero me imagino que han habido problemas más culturales, por así decirlo. Por ejemplo, yo recuerdo esta leyenda o este mito que existía de que el mono araña o que, bueno, existía el micobrujo, que era una persona, un brujo que se transformaba, que esto es dentro del nahualismo, ¿verdad? De la idea del nahualismo, de que una persona se puede transformar en animal. Entonces los brujos se transformaban en mono, por así decirlo. Entonces eso me imagino que tuvo efecto. ¿Sucede? ¿Hay algún efecto cultural adicional? Pues en Mary, esa parte, la verdad que cuando uno conversa con las comunidades, yo creo que también hay un tema de cómo han ido cambiando digamos, el recambio generacional, porque hay un guardarrecurso en la zona del Caballito, don Vicente, creo, la verdad no recuerdo bien porque a mí no me tocó ir tanto a esa zona, les debo el nombre, pero sí es alguien veterano, mucho, mucho tiempo que él tiene trabajando. Bueno, él también estuvo en el conflicto armado y él habla mucho del micobrujo y habla también de eh, los duendes, del cipitío, que hay 8 cipitíos. Y pues es algo como bastante coloquial, ¿verdad? Pero hay muchas personas con las que personalmente, bueno, nosotras como equipo de trabajo hemos interactuado, que no comentan tanto eso. Tal vez porque, como digo, hay un recambio generacional, entonces hablan más como de temas, de otras realidades, digamos, de temas de las prácticas de hoy en día que afectan a los monos, por ejemplo. Sí pasa que incluso dentro de áreas donde están habitando los monos, que hay un desconocimiento garrafal, o sea, las ujú, comunidades alrededor no saben que en la montaña que tienen a 3 kilómetros o algo hay mono araña. Entonces, eso pasa mucho porque también siento que las nuevas generaciones nos hemos desligado mucho de nuestro origen, ¿verdad? De estar en contacto con la naturaleza o que fueron sitios, que hay que mencionarlo también, conflictivos, ¿verdad? Que había mucha delincuencia o temas de peligro que la comunidad en su mayoría dejó de ir, ¿verdad? Dejó de visitar. Entonces, yo creo que ahora se perfilan más otro tipo de temores, ¿verdad? Relacionados a los monos, como lo que hemos estado escuchando recientemente de enfermedades y la viruela del mono, más que tal vez mitología, ujú. cuscatleca, Ah, digamos, ok. mitología de acá. Mira, creo que has Sí. tocado algo que me interesa abordar, fíjate, porque muchas personas piensan que con esto de la viruela del mono, hay que alejarse completamente de todo mono posible, pero me imagino que no es así como se transmite la viruela del mono, del mono al humano, o qué relación tiene, cómo pues sucedió esto. La verdad que así como pasó con el SARS-CoV-2, ¿verdad? Con el COVID, que en un inicio también la cepa de origen se encontró que era muy similar a una cepa en una especie de murciélago, ¿verdad? Y estamos hablando de una especie de murciélago en Asia que cuando salieron las noticias sumamente amarillistas, las personas dijeron murciélago, murciélago, los murciélagos son los culpables del COVID, hay que erradicar a los murciélagos y se empezó a ver muchísimo en esa época cómo quemaban colonias enteras de murciélagos en diferentes países, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y estamos hablando que la cepa venía de un murciélago asiático que jamás anduvo por acá y que al final ni siquiera se logró determinar realmente el origen. Lo mismo pasa con la viruela del mono. Se llamó viruela del mono, que es un tipo de, bueno, la enfermedad como tal le llaman Mpox, porque viene de un virus que se llama ortopoxvirus, ¿verdad? Así se llama el grupo de los virus de la viruela. eh, y entonces lo encontraron en el primer hospedero donde lo encontraron, era una especie de primate que estaba en un laboratorio en Europa. Entonces, cuando lo encontraron en ese reservorio, digamos, en esa especie, le llamaron la viruela del mono. Pero no es que ese tipo de virus, el reservorio sea solo un primate. Realmente es un virus que viene principalmente de roedores y que se puede transmitir entre animales por secreciones, ¿verdad? Especialmente porque son pústulas, ¿verdad? Las que se crean como parte de la viruela
y cuando estas están secretando, pues si tú tienes contacto con ellas, así se transmite. Entonces la transmisión más fuerte hoy en día es de humano a humano, ¿verdad? Pero sí, su origen realmente es más en roedores y otras especies, pero sí en general, entre mamíferos, ¿verdad? Pero se le puso ese nombre, la viruela del mono. Entonces todas las personas piensan que al estar en contacto con cualquier mono, pues se van a contagiar y que además hay que matarlos porque son peligrosos, cuando realmente no es así, ¿verdad? Este tipo de nombres realmente los ponen y empiezo a creer que realmente hacen más daño que lo que pareciera, porque tratan como de hacer amarillismo, me imagino yo, y poder canalizar hacia un enemigo en común, por ejemplo, el COVID, que un murciélago en Asia, por ejemplo, y entonces ya vemos los efectos. También tenemos ahora la viruela del mono. Me imagino que en algunas regiones tal vez la gente empezó a desarrollar temor hacia los Ujú. monos y todo esto, pero como ustedes dicen, no es únicamente de los monos. Hay ratas, perros u otros animales que lo pueden Ujú. transmitir. Y el punto, el foco de origen, me imagino que no es tan común, no es una cosa así como que estás en contacto con un animal que tiene esta viruela o esta enfermedad y te lo va a transmitir, porque si por años y años y años nunca sucedió y sucede ahora, es por condiciones particulares, ¿o me equivoco? No, no, justamente es eso. Incluso, como digo, recientemente es más probable contagiarse de la viruela, de este tipo de virus, por otra persona, a por tener contacto con algún animal silvestre, ¿verdad? Porque ya el virus anda entre la población, digamos, en unos países más que en otros, y el riesgo está porque al final con quien más interactuamos es entre nosotros mismos, ¿verdad? Lo mismo que pasó con el COVID, ¿verdad? Que al final el hecho que se haya vuelto una pandemia es por el nivel de movilización y conexión que tenemos hoy en día los seres humanos. Si esa cepa de virus hubiera ocurrido en los años 40, donde tomar un vuelo tal vez lo hacía gente de mucho dinero, la probabilidad que se volviera pandemia no hubiera sido como lo vivimos en estos años, ¿verdad? Entonces, igual ahora estamos expuestos y hay que mencionarlo que cada vez van a haber más virus Ujú. porque hemos modificado nuestro ambiente a un nivel que, aunque puede ser favorable para algunas cosas, es contraproducente en el tema de enfermedades, de todas las enfermedades zoonóticas y antropozoonóticas, ¿verdad? Lo que también nosotros le estamos transmitiendo a los animales, que puede ser peligroso. Ok, ok. Bueno, y ahora háblame, ¿existe algún riesgo? Bueno, sé que en el pasado había este riesgo de caza furtiva y de tráfico ilegal de monos, pero ¿pasa esto? ¿Es un factor que los está eliminando en la actualidad aquí? Acá en El Salvador podría decir que se ha trabajado bastante las autoridades para poder reducir el tema de cacería furtiva. Eh, digamos, en algunas áreas pues sí todavía se ve caza a menor grado, ¿verdad? Especialmente con especies como el armadillo, bueno, que es el cuzuco, ¿verdad? Localmente para nosotros. Los punches, por ejemplo, otros animales menores que el tepezcuintle, ¿verdad? Los venados, que son las especies que usualmente más se buscan. Sí, sigue pasando, pero como digo, tal vez mucho menor incidencia que antes. Y creo que se trabajó mucho que en el pasado, pues yo recuerdo en los ochentas, yo nací en los ochentas, ver animales en la calle, ¿verdad? En venta, muy expuesto, muy a la mano, y ahora es muy raro que tú te encuentres con eso en la carretera acá en El Salvador. Sin embargo, una amenaza fuerte para el mono araña en los 80, 90 sí fue que cazaban a las crías, digamos, a los pequeños, bombardeando, bueno, literalmente disparaban a las madres para, al caer la mamá y como las crías se pegan mucho al cuerpo de la madre, entonces se desplomaba la mamá, tomaban a la cría y la vendían como mascota. Eso sí pasó acá. Los guardas, digamos, y gente de las comunidades comenta cómo se observaba que llevaban el cuerpo de una mona muerta eh, y le quitaban la cría, ¿verdad? Pero eso se ha ido regulando y ahora El Salvador se ha vuelto un punto importante de decomiso de tráfico de vida silvestre en general. Entonces, acá tal vez no es fuente de especies, digamos, no es que la gente las esté saqueando de acá del país, pero sí sigue pasando en la región. Ujú. Mira qué interesante esto, fíjate, yo recuerdo cuando estaba pequeño que fui
a un restaurante que quedaba en una curva, que el dueño creo que era don Jeremías, creo. Entonces no mencionamos la Ah, marca. me suena, me Entonces, suena. entonces recuerdo que en la parte del parqueo al fondo tenían una especie de mono. No, no recuerdo muy bien, yo recuerdo que llegaba y lo veía y decía, puya, pobrecito, ¿verdad? Pero es cierto, creo que también veía en la carretera que andaban con iguanas en la mano o que uno venía del puerto y también sucedía que uno encontraba gente con huevos de tortuga en la mano. Entonces, y como tú dices, ya no se ve, pero sigue pasando. El otro día estaba en la Costa del Sol y estábamos pasando con mis amigos, nos habíamos quedado ahí, y en la mañana llegó alguien, un señor, tengo huevos de tortuga. Y todos así como que, bien raro todo, ¿verdad? Así como, o sea, uno, así como como nos lo dijo, así como, felicidades, una cosa así, ¿va? pero, pero realmente es que todavía sigue pasando, aunque sea algo ilegal, ¿no? Sí, yo creo Pero que, como digo, ajá. sí, yo creo que sí pasa mucho menos aquí en El Salvador Ujú. porque hubo mucha exposición, ¿verdad?, del tema, tanto para monos y bueno, no se diga con el tema de tortugas. Obviamente siempre hay un mercado negro, pero se redujo muchísimo, digamos, la venta de huevos, en este caso para las tortugas. Y lo que sí, como comento, como en los noventas, ochentas era muy común, que el niño para su cumpleaños tal vez quería tener de mascota un mono, lo conseguían y, y ahora es que el ministerio también se dio a la tarea, el Ministerio de Medio Ambiente, de confiscar a algunos individuos que tenían en cautiverio en malas condiciones, ¿verdad? En restaurantes, en gasolineras, no sé si recuerdan, en la gasolinera, ahora es una gasolinera uno que está saliendo hacia Los Chorros, ¿verdad? Ujú. Esa era una que tenía 3 monos araña en una jaula que era como para pericos, que tampoco los pericos deberían de estar en jaula, pero era una jaula súper pequeña y ahí estaban hacinados. Entonces los monos cuando están en esas condiciones, eh, como cualquier persona, ¿verdad? En un espacio claustrofóbico empiezan a padecer muchas enfermedades, neuronales, se arrancan pelos, se mutilan, hacen muchas cosas para realmente es que no quieren estar ahí, quisieran mejor estar muertos, ¿verdad? Entonces tienen, bueno, actitudes muy agresivas y más si hay más de uno en un espacio muy pequeño. Entre ellos también se lastiman, se golpean con los barrotes, o sea, hacen muchas cosas que, que tampoco es vida, ¿verdad? Para el animal. Pero Carla quería comentar al respecto también. Sí, yo nada más sumando a lo que estaba platicando Mel y lo que tú preguntabas, amor, creo que algo que a mí me marcó mucho ahorita que también estoy en México es que sí hay una gran diferencia. Por ejemplo, quizá en El Salvador ya uno pensaría que ya eso no es un problema, pero al estar de este lado y por el mismo acercamiento y por temas de trabajo también, pues sí tenido la oportunidad de ver cómo es realmente ese tema de tráfico en primates y es increíble, o sea, y sobre todo con mono araña. O sea, la gente cree que como los ve chiquitos, los adquiere, los tiene, pero pues obviamente sí hay ciertos aspectos conductuales que no van a cambiar, ¿no? Entonces a la gente luego no le gusta que si le rasguñó, que si le mordió, entonces lo dejan y lo llevan a las autoridades y al final, pues como dice Meli, terminan confinados en espacios muy chiquitos porque muchas personas pueden llegar a pensar, bueno, ya está con las autoridades, ya lo van a liberar, ¿verdad? Pero no es así porque es tan grande el problema que es bien complejo rastrear de dónde vienen esos monos. Y si bien pues puede ser de Nicaragua, puede ser de Costa Rica, puede ser de México, entonces, ¿cómo sabes cuál es su área? Aparte ya regresarlos o ponerlos en un grupo, en un sitio natural pues también resulta bien complejo, ¿verdad? Y al final pues podría llevar hasta a la muerte del individuo por lo mismo que el grupo no lo acepte, ¿verdad? Entonces no es así de sencillo, es realmente un tema bastante complicado y hoy por hoy pues por lo mismo del tema del tráfico ilegal, si bien en El Salvador no hay casa, pero es un punto donde por el que pasa, ¿no? Al final es un puente. Sí existe la problemática de que hoy en día hay muchísimos monos arañas provenientes de decomisos en centros de rescate, ¿verdad? Tanto así que ya no se dan abasto para poder cuidarlo, ¿verdad? Entonces sí es un problema bastante serio, además de los que están enfrentando nuestras poblaciones naturales o nativas, pues también las que están enfrentando estos individuos que provienen del decomiso, ¿verdad? Porque no termina en el hecho que ya los confiscaron, sino que pues también es
buscar la forma de darle una buena calidad de vida, ¿verdad? También a estos individuos. Ok. Otra pregunta que tengo y es relacionada al cambio climático. ¿Cómo está afectando el cambio climático a los hábitats del mono araña? He visto, por ejemplo, algunas noticias que salieron hace unos meses de unos primates que en México, al sur de México me parece, habían aparecido todos, algunos muertos, otros completamente mareados. Algunos decían que era por golpe de calor, porque no tenían hábitat, pero ¿qué me pueden decir al respecto? ¿Cómo está afectando este cambio climático al mono araña? Ok, gracias Carlita. Luego nos complementamos. Yo creo que hay varias formas que hoy en día los primates en general están sufriendo por cambio climático y lo que podemos ver en nuestra realidad. Hace unos años se hizo una investigación muy interesante por parte de unos colegas, Marjorie y Pablo. Ellos trabajaron con un gorgojo descortezador en la zona de Jiquilisco porque se plagaron una especie muy importante en la dieta del mono araña, que es el ujuste, ¿verdad? El que nosotros conocemos como ujuste o ojuste. Este árbol que es histórico, de importancia desde la época de nuestros antepasados, también es muy importante en la dieta del mono araña. Y este eh, coleóptero, digamos, este insecto, lo que hace cuando empieza a perforar el tronco del Brosimum, lo pica, digamos, lo pone poroso y eso reduce la fructificación de esta especie de árbol. Cuando se reduce la fructificación, obviamente los monos que la mayor parte de su dieta en la temporada de fructificación del ujuste es básicamente el ujuste, entre otras especies de árboles, pero principalmente es el ujuste, pues también tiene un efecto, ¿verdad? Y esto se sabe que por el tema de falta de, pues por el estrés hídrico que pueden estar pasando estas especies, son más vulnerables a las plagas, ¿verdad? Entonces ese es un efecto del cambio climático. Otro tema es que la fenología, que es las diferentes etapas de desarrollo de una planta, ¿verdad? Hablamos de fenología cuando el árbol está en floración, cuando el árbol está en fructificación, etcétera. Eso antes era como un relojito, ¿verdad? Nuestros antepasados sabían muy bien la época de siembra, ¿verdad? Cuando era bueno colocar la semilla, cuando había que cosechar, etcétera, etcétera. Y ahora con el cambio climático ya no lo sabemos tan bien, y esto pasa también, hay cambios en los tiempos de la fenología de los árboles. ¿Y qué pasa con esto? Que un mono, al igual que nosotros, tiene buena memoria, digamos. Entonces ellos saben que para cierta temporada van a tener abundancia de alimento y coincide con su época reproductiva, por ejemplo. Es como cuando le apuestan a la reproducción porque van a estar las mejores condiciones. Ahora eso tampoco ya no se está viendo que funcione tan bien como antes, ¿verdad? Porque ha ido cambiando. Entonces, y especialmente en especies de árboles que fructifican de manera sincrónica, que todos fructifican al mismo tiempo. Entonces, si ya no es así, ¿verdad? Y esto ya cambió y a veces hay aquí, a veces no hay acá y ya se empieza incluso a ser asincrónico, es bien difícil predecir para el animal su ruta, ¿verdad? Como hacia dónde voy a ir, o sea, hoy fui a buscar comida aquí y ya no había, etcétera. Entonces, eso también son efectos del cambio climático. Y con la pregunta específica que tú comentabas de los monos en México, me imagino que también Carlita tiene muy bien la información. Pues sí, se sospechó que podía ser incluso una enfermedad, ¿verdad? Que los estaba llevando a la muerte. Y al final, pues pareciera que todo sí está relacionado con un tema de golpe de calor que golpeó fuertemente la zona de Veracruz. Y bueno, que Carlita nos comente, o sea, México este año ha presentado una sequía impresionante, o sea, en zonas donde antes había abundancia de agua, no hay, ¿verdad? Entonces, eso obviamente también con la fauna tiene una implicación. Bueno, y también añadiendo, ¿verdad? Antes de darle la palabra a Carlita. Han habido una cantidad de incendios y en Sudamérica en este momento hay una cantidad de incendios que el área que cubría el incendio, lo que estaba viendo en una noticia, era del tamaño de Italia. O sea, los incendios, si se suman, es alrededor la superficie de Italia. Adelante, Carlita.
Sí, gracias. Sí, justo también lo de los hashtags que mencionaba Meli, súper clave. Y con respecto a lo que estábamos hablando de lo de México, sí, fue un tema pues por la sensación térmica, porque realmente en esos sitios donde se dio el tema de los monitos que se estaban muriendo, que prácticamente pues caían de los árboles como que fueran frutos, ¿no? Fue porque prácticamente en esas zonas hubo una sensación térmica de 50 grados. Entonces sí, pues fue bastante elevada, entonces eso pues llevaba a una deshidratación de las especies y aunado a eso pues también lo que ha traído el tema de cambio climático ha sido el tema de la sequía y aquí en México eso ha estado bastante complicado, al menos este año pues muchos sitios entraron en estiaje, que se conoce estiaje cuando pues hay que entrar en un ahorro bastante extremo del agua por la misma de que los cuerpos de agua no se están llenando y no dan abasto para suplir la necesidad y la demanda de las poblaciones. Entonces sí fue un problema bastante fuerte y también pues que eso causó esta sequía y estos incrementos de temperatura, incendios en diversos lugares, ¿verdad? Entonces sí también eso fue un efecto directo que afectó tanto los hábitats de donde está el mono araña como al mono araña de forma directa, ¿verdad? Entonces, sí creo yo que así fue un año muy difícil y es bien complicado el pensar de que de ahora en adelante es lo que va a ser lo que vamos a estar viviendo año con año, ¿verdad? Entonces, el salto tan rápido que se ha dado de condiciones de lo que era hace un año a lo que tenemos ahora, pues tampoco está dando tiempo a estas poblaciones, a estos individuos, a los monitos, a poder adaptarse a ellos. Entonces, obviamente, pues se vuelven sumamente vulnerables a no poder superar estas situaciones tan adversas. Ok, y ahora de frente a este cambio climático y los efectos que estamos viendo, ¿cómo se están adaptando los programas de conservación? ¿Cómo se está tomando este problema? Porque si estamos de frente ya, por ejemplo, a la sexta extinción masiva de especies en el planeta, pero ¿hay alguna medida o algo que se está haciendo frente a esto? No, no estoy diciendo, ¿verdad?, que se hagan hábitat de monito araña con aire acondicionado o algo por el estilo, pero ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer también? Pues fíjate que como Bueno, todo, ¿verdad? Dale, Meli. Es mi retraso de no, audio. dale, dale, dale. Hoy voy yo segunda. No, bueno, ya te cedo la palabra, pero sí, realmente creo yo que siempre, creo que el cambio climático, a pesar que a lo mejor hasta este punto estamos viendo como los efectos de forma tan puntual o tan directa, pareciera que desde ahorita que se está pensando desde este punto, ¿no? Pero creo yo que ya desde hace bastantes años, pues ya teníamos ciertas banderitas rojas y el cambio climático y sus efectos, pues siempre han estado considerados, ¿no? En los planes y en las estrategias de conservación. Lo mejor lo que va sucediendo es que estos van subiendo de categoría en el sentido de la importancia, ¿no? Y la atención que requieren. Entonces, algo muy clave también son las alianzas regionales, las estrategias que se puedan hacer a nivel regional para hacer frente a todos estos efectos del cambio climático. Y pues como sabemos, ¿verdad? En El Salvador y como ya lo platicábamos bastante, pues esto se va sumando también al tema de pérdida de hábitat. Entonces, parte de las estrategias para hacer frente a esto, pues son temas de reforestación, de conectividad también. Sin embargo, pues si ya lo vemos en términos, como tú bien decías, ¿no? Sería re bien poder hacer un hábitat controlado con la temperatura para que nada le suceda a los monitos, pero más bien siempre es tratar de tener un piecito adelante, bien complicado, pues poder tener todo bajo control, pero creo yo que también la información nos va ayudando y nos va dando esa guía y esas directrices para saber qué camino seguir y qué estrategias nuevas se tienen que implementar. Entonces creo yo que ese es el mayor reto porque no tenemos una bolita de cristal para saber qué va a pasar. O sea, si quizás hace unos 10 años nos hubieran dicho, ¿no? Que los monos van a estar cayendo como manzanas por el calor, pues no lo hubiésemos creído, ¿no? Pero básicamente es tratar de estar siempre como con ese pisito adelante en términos de recopilar la información y saber tristemente pues que los escenarios que se pintaban como bastante drásticos hace unos años pues son los que nosotros estamos teniendo actualmente. Entonces creo que hacia allá van esas estrategias, hacia también el esfuerzo regional y siempre pues en temas de recopilación de esta información, ¿no? Que nos puede ayudar a hacer frente. Igual, Nelly. Y ahí yo quisiera agregar, como comenta Carla, la importancia de trabajar como región, porque el mono araña, como lo comentaba en un inicio Carlita, la especie que tenemos acá es Ateles geoffroyi
Dentro de los atélines es una de las especies de más amplia distribución. Empieza desde el sur de México, llega hasta Panamá y ahora se está trabajando a nivel de Mesoamérica el plan de acción para la conservación de los primates, ¿verdad? Que lleva todas las especies de primates que tenemos desde México hasta Panamá y a nivel también un poco más macro, dentro de las iniciativas del Grupo de Especialistas de Primates de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que lo conocemos como UICN en español, se está trabajando el plan de acción para dos géneros que son los primates de mayor tamaño en el Neotrópico o en el Nuevo Mundo, que son el género Ateles, ahí entran todas las especies del género Ateles, y el género Lagotrix, que Lagotrix es como un mono araña, pero lanudo, o sea, está usualmente en zonas de mayor altura, entonces es como ponerle una chumpa muy gruesecita a un Ateles, entonces los Lagotrix son así como musculosos, bien cholitos, que por ser los más grandes, ¿verdad? Estos dos géneros, los primates más grandes, enfrentan mayores problemas, ¿verdad? Porque necesitan más espacio, necesitan más comida y ahora se están trabajando estas herramientas que aunque son en papel, ¿verdad? Que uno puede decir, ay, sí, los biólogos hacen un montón de documentos bien bonitos, pero ¿qué pasa después? Son herramientas de gestión, ¿verdad? Entonces la idea es llevarlo a los gobiernos, a gente con intereses en conservación. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio y otros famosos pues le apuestan mucho al tema de conservación de especies y destinan mucho de sus riquezas para apoyar estas iniciativas. Entonces ya teniendo como un documento donde te resuma, o sea, cuál es la situación, qué es lo que está pasando, cuánto dinero tú necesitas para, por ejemplo, crear un corredor biológico, como hablábamos en un inicio, y darle una mejor oportunidad de vida a estas especies que nos ayudan a regenerar nuestros bosques, pues ya lo tiene más claro, ¿verdad? Entonces, yo creo que frente al cambio climático, ahora hay una ventana importante de colaboraciones, de que no hacemos nada si solo salvamos los monos aquí en El Salvador, ¿verdad? Necesitamos que en su rango de distribución se puedan hacer cosas. De nada sirve que acá no se trafique o no se saque los primates si lo están haciendo los países vecinos y vienen a dar aquí, porque al final pues todo resulta un problema si tú no lo articulas de manera en equipo, ¿verdad? O en conjunto como región. Sí, yo igual ahí, quisiera sumar algo, ya ahorita que lo mencionaba Meli, me recordé de algo muy importante y muy clave, y es también el tema de gestión, pero también el involucramiento, ¿verdad? De otros actores, muchas veces a lo mejor como biólogos, y creo que en algunas ocasiones entramos en el mundo de la biología de, ay, prefiero lidiar con animales que lidiar con personas, pero no sabemos que una cosa no está peleada con otra, y sobre todo cuando hablamos de conservación, pues es una disciplina integral que integra tanto los recursos naturales como también a la sociedad. Entonces, ante esto que precisamente estamos hablando del cambio climático, creo que un punto muy clave es también la forma en la que nosotros estamos llevando esta información a los tomadores de decisiones. Como bien decía Mel, estas estrategias que se están haciendo, estos programas de conservación que son muy bonitos, detallando las amenazas, detallando las líneas que tenemos que seguir para la protección de las especies, pero también es sumamente importante la forma en la que sumamos a los otros actores clave, ¿verdad? Porque al final uno solito no puede nadar entre corrientes, sino que es bastante importante generar esta conciencia colectiva, y creo yo que a pesar de que el mono araña es muy lindo y sabemos que es el único primate no humano en El Salvador, muchas personas en primer lugar no tienen este conocimiento. Ya cuando trabajamos con mono, y no sé si a mí le pasa, yo no, estoy trabajando con mono, y te dicen, en Costa Rica, en México, pero jamás apuntan a El Salvador. Entonces, eso todavía es un trabajo que se tiene que seguir haciendo, y yo considero que también es parte de las estrategias que nos van a ayudar a hacer frente a todo tipo de amenazas, pues incluyendo las amenazas relacionadas con el cambio climático, ¿verdad? Porque al final pues tiene que ser un trabajo conjunto
también con las comunidades, idear estrategias, darles como el tema de incentivos forestales, por ejemplo, de que si tú tienes un terreno y lo conservas bajo ciertas condiciones y por ejemplo, este hábitat es ideal para el mono araña y lo está utilizando, pues qué bien de que porque tú estés protegiendo ese terreno, pues también estés recibiendo un incentivo forestal, ¿no? Y esos son esquemas que han funcionado en otros países, no nos vayamos tan lejos, pues son esquemas que tiene Guatemala hoy por hoy, que nosotros pues aún estamos ahí esperando pues que se puedan dar esos pasos y que nos ayudarían mucho a hacer frente a estas amenazas. Sí, definitivamente, igual que, bueno, no está directo, bueno, me imagino que sí, de alguna u otra manera, una conviene a la otra, es lo de los bonos de carbono. Sí. Definitivamente, definitivamente conservar estos espacios trae muchos beneficios, pero creo que aquí muchos lo que ven es solo la posibilidad económica de poder hacer que lotes de inversión, lotes Ujú. para construcción de vivienda, construir hacia los lados. Realmente creo que sí tenemos muchos problemas y tenemos muchos retos que tenemos que afrontar no solo en aspectos estatales, sino que también culturales, que se tienen que ir trabajando porque de nada sirve de que tengamos una ley genial o leyes muy bien establecidas, pero si no se pueden aplicar, si los organismos que tienen que encargarse de velar que se cumplan no están haciendo su trabajo o no tienen recursos suficientes. Entonces sí, creo que tenemos muchísimo pendiente. Pero bueno, Sí. ya nos encontramos cerca del fin de este episodio y sí tengo algunas preguntas que me gustaría hacer. Y es que están más relacionadas a la interacción con estos monitos. Yo me imagino que ustedes conocen historias y habrán visto cómo son. Primero que nada, muy pocas veces creo que se ven en forma salvaje. Y cuando se ven en un zoológico, se ven, digamos que en la televisión no es lo mismo que encontrarse. ¿Cómo son? ¿Qué me pueden decir de ellos? Pues en lo personal a mí me parecen fascinantes, o sea, son animales tan curiosos en el sentido de que en mi experiencia, pues sí, al menos en el bosque, que es uno de los parches más grandes donde está en El Salvador, era bien difícil verlos, o sea, realmente estabas en el bosque 2, 3 días y así tú con el corazón roto de no vi ningún mono y anduve caminando en el bosque soportando picaduras de mosquitos y nada. Pero el momento en que lo ves, realmente se te reinicia. O sea, no hay nada más maravilloso que ver a los monos en su hábitat, porque ves al mono y obviamente pues son muy esquivos. Eso sí, no es que se va a bajar contigo y va a jugar contigo, no. Por lo general, pues en su conducta usual es que son animales muy esquivos. O sea, ellos te van a ver y van a salir corriendo y a lo mucho pues te van a dejar ahí unos cuantos recuerditos olorosos, ¿no? Porque lo que hacen es tirarte su popó, o tiran ramita, o tiran frutos, pero en lo cual en ese momento no era tan malo, porque nuestro trabajo pues básicamente era agarrar las popositas del mono, así que era como, tírame las que Sí, por favor, quieras. esto es Navidad para los biólogos, dijeron. Y yo, sí, mi día de suerte. Pero sí, realmente, pues sí es muy impresionante luego ver a las mamás también con las crías, porque algo que es muy importante mencionar y va muy de la mano con el hecho de por qué son especies tan vulnerables, es que hace caso que la mamá anda la cría en su lecho, pues puede andar hasta como 2 años con esa cría, o sea, ya la cría casi que pagando impuestos, pero todavía anda ahí con la mamá, ¿verdad? Sí, Entonces es ellos algo comprenden el maravilloso. problema de vivienda en El Salvador, definitivamente. Exacto, sí saben que independizarse no está, ya no está de moda, pero sí, exacto, entonces ver ese tipo de comportamientos en su hábitat natural es bastante, pues, increíble, ¿no? Y creo yo que a veces uno, como ser humano, comete el error de atribuir características de humano a los animales a nivel conductual, pero realmente pues no es así, ¿no? O sea, ellos tienen sus propios sistemas conductuales y observar eso es sumamente impresionante. Entonces, creo yo que sí, vale la pena una vez en la vida adentrarse al bosque a ver a los monitos. Realmente sí es Ok. muy diferente a verlos en un zoológico. Y ellos tienen un sonido característico, me imagino, ¿no? O cómo es, no sé. O sea, yo porque eso me imagino, ¿verdad? Pero tal vez Meli nos puede recitar un saludo Sí, de mono, no sé, una. Meli, por favor, es su momento. Es mi momento de brillar con nuestra audiencia. Bueno, realmente sí hay un chillido, ¿verdad? Ellos, a diferencia de otros primates, tal vez no son tan vocales. Hay que mencionar, en la región tenemos el mono aullador, que obviamente no está presente en El Salvador,
pero los machos tienen una adaptación en la tráquea que se le llama hueso hioideo, que es como una resonancia. Entonces ellos tienen la habilidad de aullar básicamente como "Oh, oh, 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 oh", y empiezan así, o sea, y más cuando va a llover, cuando alguien les invade el territorio. Entonces los machos son sumamente vocales. El mono araña no tiene eso, ¿verdad? Ellos sí hacen unos chillidos para comunicarse, tienen igual en su estructura eh, un vigía, ¿verdad? O un vigilante que está pendiente de cualquier amenaza, de cualquier movimiento raro. Como dice Carla, quizás, bueno, yo no puedo hacer el chillido, por cierto, no los voy a deleitar con eso. Y también se ha visto que tienen ciertas vocalizaciones que tal vez no son tan audibles para nosotros, pero igual emiten algunos sonidos. Eh, y está el mono ardilla, que ese es muy pequeñito, que es el género Saimiri. Ese tiene un repertorio acústico importante, o sea, ellos hacen como hasta sílabas, digamos, o tipo de comunicación muy interesante, que tampoco en el mono araña no se ha visto algo tan elaborado, pero también cabe mencionar que no ha sido muy estudiado, porque dentro de todos los primates que tenemos en Mesoamérica, el mono araña es el más difícil de ver, porque son los más evasivos, ¿verdad? Entonces, acá en El Salvador, me imagino que alguien que nos escuche puede haber visitado el Santuario de los Monos en Puerto Varías. El comportamiento que ustedes ven ahí del mono araña no es el comportamiento en vida silvestre, ¿verdad? Acá en nuestro país, usualmente si uno visita un área donde están los monos araña, es muy difícil de verlos porque han sufrido bombas, o sea, han estado en espacios donde estuvo la guerrilla de nuestro país. Entonces vivieron el conflicto armado, tienen mucho miedo de la gente, además de que fueron cazados, etcétera. Entonces son extremadamente evasivos, casi no se pueden observar, como comenté. Y ellos tienen un método, digamos, que empiezan a aprender, digamos, si llega a Maru todos los días por mucho tiempo, entonces ellos se acostumbran a Amaru y saben estar cerca de Amaru. Pero viene otra persona con Amaru que es diferente a Amaru, se van, aunque llegue Amaru, pero si llega alguien nuevo, no les gusta. Tienen miedo, entonces así ellos van aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ver un monito acá en el país en vida silvestre es un regalo. O sea, y de verdad que uno a veces tiene que escalar, tiene que subir por las peñas más peligrosas para poderlos ver, porque sí es en su comportamiento. Yo creo que lo que les ha permitido todavía persistir acá es que son extremadamente básicos y huyen de nosotros. No, y es completamente entendible que huyan de nosotros. Yo huyo también de nosotros mismos. Adelante, Carlita, por favor. Sí, o sea, y eso que dice Nelly es increíble porque cuando los ves y vos ves, ay, estos animales son muy, muy grandes, ¿no? Y te imaginas que han de ser un montón de ruido en el bosque, pero imagínate que, sí, habían registros históricos del monito araña en la zona de Jucuarán, en la zona del Omega, pero hace años que pues ya no se habían vuelto a ver, vea. Tú te imaginas cómo no vamos a ver o cómo alguien no va a ver ese mono, pues que es relativamente grande, ¿no? Y no tiene pues hasta, creo que fue como por el año 2000, creo que en reportes como del 2000, otro me parece que 2017, que otra vez lo volvieron a ver en esa zona. Entonces ahí es donde sí te hace ese clic de, ¿no? De que sí son realmente muy, muy esquivos. O sea, para que hayan pasado tanto tiempo, bueno, sumado a que en ese momento, por la misma situación de seguridad, pues creo yo que ahí no mucha gente se animaba a andar por esas montañas, ¿verdad? Pero sí, solamente para que nos hagamos la idea de lo complicado que es verlos también en su hábitat natural. Definitivamente. Yo creo haber visto uno, fíjate, en esta zona vamos a ver, es entre Cuscatlán y Cabañas. Hay una zona que se llama Culebrilla. Bueno, Chalatenango, Mm. Cabañas, es de, vamos a ver, Jutiapa, creo que queda una Jutiapa por ahí. En esa Mm. zona, San Francisco Echeverría, por esta parte de acá, subíamos una zona, es que es una zona muy, muy, como te digo, muy boscosa, muy bonita. Tiene bastante piedra volcánica o de magma solidificado, bien Mm. bonita la zona. Difícil de accesar en algunos puntos, pero logramos subir una parte alta de la montaña y recuerdo haber visto el Suchitlán y estábamos en esa zona de ahí y empezamos a escuchar que algo andaba entre los árboles. Y Ujú. eran unos árboles de una fruta, no recuerdo el nombre tampoco, pero estaba ahí y lo vi así pasar
solo sombras, digamos, ¿verdad? Pero la gente, ay, van unos monos, pe". Y la gente, pues, les tira cualquier cosa con tal de espantarlos, Ujú. ¿verdad? Pero ya de por sí ya iban en carrera los monitos. Pero es en esta zona que los logré ver y es la única vez que los he visto así y yo me sorprendí, yo dije, hay monos aquí porque yo no sabía que había monos en El Ujú. Salvador. Pues fíjate que ahí nos tienes que llevar porque ahí no Sí. está oficial el registro. Eso se sale de la distribución que tenemos conocida ahorita de la especie, pero como dice Carlita, con todos estos redescubrimientos que se han dado recientemente de la especie, pues la verdad que lo que nos hace falta son más recursos para seguir Ujú. explorando. De igual manera, tampoco es en todo el país que está la especie, ¿verdad? Sí, obviamente está en pocos sitios, pero tal vez la mejor anécdota que yo tengo que de mis primeras interacciones con la especie logramos ver un apareamiento y fue muy interesante. Wow. Y suena Es, esta rola de... y suena y es como Saxofón, un gato, como saxofón. cuando están los gatos apareándose, que es una locura de gritos, aruñones y de todo y que tú no sabes distinguir si realmente lo está disfrutando, lo está sufriendo, qué está pasando. Em, Para pero gustos sí los lo logramos colores. ver con los guardas en el área natural protegida de Normandía. ¿Y cómo viste eso? Pues fue bien interesante, fue bien Y después el educativo. pispelo, ¿no? Así sonaba de Habíamos fondo el pegados. bosque, una cosa así. Sí, Sí, después terminé con un gran pispelo. sí, Emily. Era una noche lluviosa. Se movían las hojas. Y Emily, ven Sí, esta bueno, qué loco cicatriz. eso. Mira que, bueno, así como, ¿qué te puedo decir yo? Desviando el tema, ¿verdad? Porque qué atrevido. Entonces, Pispelo nos contaba un amigo que Pispelo viene de que en el náhuatl, para poder decir el plural de alguna cosa, se repite algo. Entonces, perro se dice pelu. Entonces, Pispelu es como pelu pelu, una cuestión así. Me estoy inventando algunas partes, pues, pero es más que todo por el bochorno de hace unos segundos. Bueno, y Carlita, ¿usted tiene alguna anécdota no tan salvaje con estos animalitos del bosque? No, nunca tuve algo tan salvaje. Realmente la única anécdota, pero que va muy ligada en la misma emoción de verlo, fue de que cuando estábamos haciendo el trabajo de tesis, había que atravesarse ese caso como un tronquito que si se quebraba el tronco te caía, vea, era un hoyo así súper grande. Y era un miedo pasar por ese tronco, entonces pasaba así, como con unos pasitos, pero una vez estábamos del otro lado y uno de los guardas gritó, allá están los monos. No, hombre, se corrí, yo no sé cómo llegamos, pero fue tanta la emoción de verlos que así, no sé cómo pasamos el dichoso tronquito, pero sobrevivimos, el poder del mono. Pero Mira que ahí no sonaron los saxofones, yo creo que sonó más si bien no, como Misión Imposible o algo así, no lo sé. puedo imaginar a alguien aquí presente diciendo, mira, yo lo vi en la vida real, así que es posible del diablo. No, pero es una experiencia religiosa. Es algo que no, o Eh, sea, ver un monito araña en vida silvestre es sumamente bonito. Incluso creo que a muchos cazadores que luego se convierten a guardar recursos les sigue emocionando y son de las especies que con las que uno siempre quiere interactuar. Realmente es muy lindo poderlos ver en grupo. Sí. Sí, creo que algo que también es súper bonito de los monos araña es de que se les nota muchísimo la edad. Entonces, cuando tú estás en el bosque es bien, bien fácil o bien a simple vista ver qué monitos ya tienen mayor edad, ¿no? Cuáles son como más viejitos, más veteranos, porque les ves sus facciones, así se ven como arrugaditos, como más canositos, o sea, eso que lo ves y sentís que te va a dar así un mega consejo bien sabio, ¿verdad? Entonces, eso también es bien bonito y lo mismo con las crías, que son súper juguetonas, que luego se despegan de la mamá y andan ahí jugando como un poquito más curiosa. Entonces, como todo ese comportamiento también es algo muy bonito de verlo en campo. ok, mira, qué interesante, ¿verdad? Igual que nosotros, muy parecidos, muy canositos. Bueno, y para cerrar, sí me gustaría hacer esta pregunta porque creo que ustedes que son profesionales en el área y que están de cerca con respecto al tema, ¿cuáles son las preocupaciones que tienen en la actualidad con respecto a la conservación del mono araña? Yo creo que a nivel nacional, una de las mayores preocupaciones, y no es que uno esté en contra del desarrollo, obviamente pues es parte pero es el perder de vista precisamente las necesidades de estas especies para que puedan seguir habitando en nuestro país.
Entonces, creo yo que mucho de este enfoque de crecimiento, de desarrollo, que deja muy de lado el tema de la conservación de la biodiversidad, en este caso del mono araña, es una de las grandes preocupaciones actuales, ¿no? Porque, como bien mencionaba Mel y como también hemos hablado en este podcast, pues no es solo las áreas naturales protegidas, ¿verdad? Que ya tienen ese nombramiento y sabemos que se están protegiendo, sino que para los monos arañas realmente no existen límites. O sea, no es como que él sepa y diga, ah, hasta aquí llega el área natural, de aquí ya no me voy a mover. Entonces, no, ¿verdad? Ellos se están moviendo en lo más que puedan de un continuo, de un bosque. Entonces, obviamente necesitan también de estos sitios que a lo mejor no tienen ese nivel de protección y que es donde quizás están los ojos puestos para nuevos proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces, creo yo que a nivel nacional esa es una de las grandes problemáticas y una de las grandes preocupaciones para la conservación del mono araña, así también pues como la falta o que cada vez pareciera que hay menos recursos para hacer proyectos de conservación con la especie. Creo yo que esa es de las mayores preocupaciones, al menos de mi lado, con el futuro del mono araña. Pero no todo está perdido, ¿eh? Como dije, soy idealista, pero sí, también no hay que perder esta situación de vista. Hay una frase que me gustaba que decía con la cabeza entre las nubes, pero con los pies en la tierra, eso hace a una persona grande. Y que, Melissa, por favor, dinos cuáles son tus preocupaciones. Bueno, yo creo que en materia ambiental a todos del gremio nos preocupan varias cosas, ¿verdad? Eh, el país está, como yo comentaba, por todo el tema histórico que ha vivido, por la realidad de tamaño de territorio que tenemos. Son factores bastante contraproducentes para nuestra vida silvestre y para nosotros mismos también, porque el hecho que hemos erradicado tanto con nuestra cobertura forestal es un impacto fuerte para el ser humano porque se viene una crisis hídrica que apenas logramos percibir hoy en día, pero ya lo estamos viviendo y qué va a pasar a futuro y eso está también por la falta de árboles, ¿verdad? La cantidad de calor también que tenemos hoy en día es por cómo hemos modificado el ambiente. Y con el tema de los monos araña, pues creo que mi mayor temor es que hemos estado explorando algunas estrategias a nivel nacional con apoyo del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, ¿verdad? Con FIAES y el Ministerio de Medio Ambiente. Dentro del Programa Nacional de Conservación de Mono Araña se han hecho algunos proyectos porque estamos en pañales realmente, o sea, estamos aprendiendo a conocer la situación de la especie y apenas conociéndola se nos está yendo de las manos, ¿verdad? La estamos perdiendo, seguimos quizás cambiando el uso del suelo en los pocos espacios verdes que nos quedan y qué va a pasar con la especie, ¿verdad? A corto, mediano plazo. En todo el área de la bahía, como hablábamos, hay mucho aislamiento, o sea, las poblaciones, sus posibilidades de conectividad son muy limitadas y se hizo un proyecto para simular un corredor biológico y la factibilidad de ese corredor biológico es bajísima porque hay tanto ruido, hay tantas barreras de por medio que unir 3 kilómetros parece imposible, porque en medio hay frontera agrícola, están los puertos, ¿verdad? Puerto El Triunfo, Puerto Varías, entre otros, donde te limita la infraestructura a poder conectar un parche con otro. Entonces, la mejor apuesta está hacia el área de Olomega y Jucuarán, en la parte de Chirilagua, se le llama a toda esa parte en Oriente. Hay mucha vegetación, muchísima, y las posibilidades de que esas dos poblaciones estén conectadas, hay mayor oportunidad, pero ¿qué pasa? Casi todo es privado. Y si el día de mañana, que ya está pasando en Jucuarán, se están creando proyectos futuros de turismo, y si no se piensa en un turismo sostenible, si no se piensa más allá de las necesidades del turista y pensar también en la vida silvestre que ahí vive, cómo yo voy a generar espacios de esparcimiento, pero que al mismo tiempo que la gente experimente vivir con la naturaleza, poder observar, así como Costa Rica, que tampoco digo que es un modelo perfecto, pero lo han hecho muy bien en cuanto a venderse como un país donde sus especies tienen un valor y atraen turismo. Y acá en El Salvador no lo hemos visto así. Y ojalá lleguemos a eso, porque de lo contrario, esas dos poblaciones que comentaba que son la apuesta para que la especie sobreviva en el país,
la vamos a perder también, ¿verdad? Entonces, como digo, estamos tal vez en el año 1 y ya el tema de poder perder la especie es muy latente. Entonces, claro que nos demanda, ojalá, poder tener mucho apoyo financiero, recurso humano con el interés de poder conservar estas especies, ¿verdad? Porque también de eso depende nuestra calidad de vida como salvadoreños. Mantener estos espacios verdes, mantener los servicios ecosistémicos a nuestro alrededor. Ok. Bueno, y con esa, ¿qué puedo decir? Quemadura de realidad vamos terminando este episodio y pues ojalá que esta información pueda llegar a las personas adecuadas, la sociedad civil, a nuestros líderes, para tomar en cuenta de que, pues sí, nos encontramos en un planeta y no solo nos pertenece a nosotros, y que tenemos la responsabilidad de garantizarles a ellos también sus derechos de habitar este planeta. Así que con eso terminamos el episodio 104. Espero que lo hayan disfrutado y nos escuchamos pronto.